Dios le bendiga, bendito sea el nombre del Señor. Nos sentimos contentos y más que agradecidos por esta oportunidad para así estar hablando unos cuantos minutos lo que es la palabra de Dios. Por aquí, su hermano Sandy, nos congregamos aquí a la iglesia menonita en Juan Barón, Fuente de Luz, nuestro pastor Carlos Eduardo Pérez. Así que Dios me le bendiga. De inmediato estaremos en el libro de Primera de Reyes, su capítulo 17. Ahí estaremos leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaán, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quirín, que está frente al Jordán. Beberá del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Quirín, que está al frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dice el 7, pasando algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la faz de la tierra. Padre, gracias por estas palabras, Dios. Bendícela en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aquí donde nosotros leímos la palabra de Dios, la Biblia narra una historia bien interesante, algo que es interesante para nuestras vidas. En esta poderosa mañana o tarde o día donde usted vaya a escuchar este video, yo quiero hablar con un pequeño tema, y es el siguiente: sustentado por Dios. La iglesia está pasando por una temporada donde debe aprender a depender de Dios. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, nosotros vamos a ser alimentados por Él. Una de las características que tenía el pueblo de Israel era que Dios escogió a Israel. Israel estaba cautivo en Egipto por 430 años. Y dice que el clamor del pueblo subió al oído de Dios. Cuando nosotros aprendemos a ser sustentados por Dios, vamos a ser sustentados de la misma forma en que Dios hizo con el pueblo de Israel. La Biblia dice que Israel recibió maná del cielo. Aún la Biblia dice que Israel recibió pan del cielo. Aún la palabra de Dios dice que Dios le daba a beber de la roca a Israel. O sea que Israel estaba sustentado por Dios. La iglesia en el tiempo de hoy necesita aprender a depender de Dios. Porque cuando aprendemos a depender de Dios, nosotros no vamos a ser sustentados con un alimento seco. No vamos a ser sustentados con un pan seco. Vamos a ser sustentados por la mano de Dios. Donde nosotros acabamos de leer la palabra de Dios, la Biblia narra una historia. Habla acerca del profeta Elías, un hombre que detuvo la lluvia, un hombre que hizo descender fuego del cielo. Y Elías es el único hombre que intentó resucitar un muerto y lo hizo. Pero la Biblia establece que este hombre se presentó en un reinado donde estaba reinando el rey Acab, juntamente con Jezabel. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaán, vino acá diciendo: vive Jehová tu Dios, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, si no es por mi palabra. Lo primero que nosotros podemos notar aquí es que Elías no está profetizando por su propia cuenta. Elías está profetizando dentro de lo que es la presencia de Dios.
Porque la presencia del Señor es lo único que va a probar tu palabra. La presencia de Dios es lo único que te va a llegar al lugar determinado que Dios determinó para ti. Dice la palabra de Dios que los cielos se cerraron. No había lluvia. El rocío se secó. Pero dice la palabra de Dios que Dios le dice al profeta Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querín, que está frente al Jordán. Beberá del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Punto número 2. Los cuervos son animales que comen carne y también comen pan. Algo que me impacta de esto es que Dios le está dando orden a unos animales llamados cuervos para que sustenten el hombre de Dios. Lo que me da a entender que cuando Dios da una orden, tanto en el cielo como en el mundo físico, esa orden debe de obedecerte. Satanás te va a servir, los demonios te van a servir, aún tu propia familia te va a servir cuando hay una orden que sale de la boca de Dios. Y dice que Dios le dice al profeta: beberá del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Lo primero que vemos es que Elías obedeció la voz de Dios. Cuando usted obedece la voz de Dios, no importa en qué lugar Dios lo mande, usted va a ser totalmente sustentado por Dios. Sigo leyendo. Dice: pues se fue y vivió junto al arroyo de Querín, que está al frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Este es un punto bien interesante, y es un punto donde nosotros podemos analizar que aún la ciencia, aún el ambiente, aún la naturaleza tiene que obedecer la voz de Dios. Todo se sujeta, es de acuerdo a lo que Dios dice del cielo en la tierra. Elías se fue escuchando la voz de Dios. Pero en el 7, donde quiero enfocarme, es que dice que pasando algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la faz de la tierra. Ismael, va a llegar el momento donde el arroyo se va a secar. Va a llegar el momento donde el alimento te va a faltar. Pero cuando tú aprendes a esperar en Dios, pronto Dios saldrá a tu encuentro y te vas a sustentar. La temporada más difícil que el profeta pasó fue esta temporada. En el versículo 7, el arroyo se secó. Ya los cuervos no alimentaban al profeta Elías. Ya los cuervos no le traían pan. Ya los cuervos no le traían carne. El arroyo se secó. Ya no había lluvia. Este hombre, aleluya, estaba pasando por una temporada donde todo lo que Dios le prometió se secó. Wow. Va a llegar el momento donde tú vas a pensar que la palabra que Dios te prometió se va a secar, pero no es así. La Biblia dice que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, pronto Dios va a salir a nuestro encuentro. Dice el versículo 8: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Tirón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustenten. El versículo 7, todo se secó para el hombre de Dios. En el versículo 7, la lluvia no producía. En el versículo 7 ya no había pan. En el versículo 7 ya no había carne. En el versículo 7 el hombre estaba totalmente desesperado.
pero nunca se movió. ¿Sabe por qué hay muchas personas que hoy en día no reciben su alimento? Porque nunca aprendieron a esperar en Dios. Cuando la persona no espera en Dios, la persona se desenfoca del propósito que Dios determinó para él. Algo que me impacta de esto, Gregory, y es que en el versículo 7 Elías aprendió a depender de Dios. ¿Cómo así, Sandy? Cuando tú dependes de Dios, ya tú no quieres recibir cualquier tipo de alimento. El alimento que tú quieres recibir es el alimento que sale de la mano de Dios. Elías entendió eso. Elías entendió, si yo me muevo, yo me puedo alimentar de cualquier alimento físico, pero ese alimento a mí no me va a saciar. Por tanto, yo me voy a quedar aquí en el arroyo, aunque se secó, porque yo sé que el Dios que me metió en el arroyo es el Dios que me va a sustentar en el arroyo. Yo sé que el Dios que dio la palabra ayer es el Dios que la va a cumplir hoy. Ahora mira qué dice, con esto termino. Versículo 8. Cuando Elías está en el arroyo se seca. Según se cree, Elías duró aproximadamente un año en esta situación. Un año no había lluvia. Un año todo se secó. Pero él nunca se movió. Y a él nunca moverse, dice que el versículo 8, dijo Dios, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, amacarramasó, vete a Zareta de Tirón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que esté sustente. Dios buscará la forma, la manera de sustentarte, pero si tú esperas en Dios. Cuando tú esperas en Dios, pronto el atardecer va a caer sobre tu vida. No te desespere, solamente espera en Dios, y el mismo Dios que te metió en la situación es el mismo Dios que te va a sacar de esa situación. El mismo Dios que un día te prometió de que tú ibas a caminar en lo sobrenatural es el mismo Dios que un día va a cumplir lo que Él dijo de ti. Dios te bendiga. Permíteme hacer una pequeña oración por aquellas personas que están pasando por esta misma situación, donde piensan que ya el arroyo se secó y no hay salida. Padre, gracias. Bendice a cada hermano, Señor. Mira a cada oyente, Padre amado, que va a escuchar este video, Señor, esta pequeña exhortación. Yo te pido que tú lo bendigas, Señor, con esta palabra, y que esta palabra puedan ser eficaz y puedan ser verdadera en la vida de cada persona que estará escuchando este mensaje. Dios le bendiga.